Aunque no existen registros históricos concluyentes de cómo se introdujo el café en Viena, convirtiéndose con los siglos en toda una cultura social, existe una hipótesis de una participación directa de los españoles en su introducción. Su presencia en los eventos que rodearon la liberación de la ciudad sugiere que pudieron haber desempeñado un papel clave en el conocimiento y la difusión de esta bebida. Los soldados de los tercios españoles, que ya habían entrado en contacto con el café a través de sus campañas militares, podrían haber ayudado a popularizarlo en Viena, contribuyendo así al surgimiento de una de las culturas del café más emblemáticas de Europa. El más probable origen de la bebida. El café tiene sus raíces en Etiopía, donde se cree que fue descubierto en la región de Kaffa alrededor del siglo IX. La leyenda más conocida sobre su origen cuenta que un pastor de cabras llamado Caldi notó que sus cabras se volvían más enérgicas después de consumir los frutos rojos de un arbusto. Intrigado, Caldi probó los frutos él mismo y experimentó un aumento en su energía. Posteriormente, la bebida hecha a partir de estos granos fue adoptada por los monjes sufíes en Yemen, quienes utilizaban el café para mantenerse despiertos durante largas sesiones de oración. Desde Yemen, el café se expandió rápidamente hacia el mundo islámico, consolidándose como una bebida popular en ciudades importantes como la Meca, El Cairo y Damasco. Según la Real Academia de la Historia, el primer español en probar el café fue Pedro Páez alrededor de 1596. Páez, un misionero en Etiopía, fue capturado y encarcelado en Saná, Yemen. Posteriormente, fue enviado como remero a las galeras en el puerto de Moca, que más tarde daría su nombre al café europeo. Durante su cautiverio, Páez relata en su obra Historia de Etiopía que probó una infusión oscura y amarga. Al parecer, esta bebida no causó gran impresión, ya que la dinastía de los Borbones tardó un siglo en introducir el café en España. La llegada del café a Europa. El café llegó a Europa en el siglo XVII, pero su entrada no fue inmediata ni sin resistencia. Al principio, la bebida fue vista con sospecha por parte de las autoridades religiosas, que la consideraban una bebida musulmana. Sin embargo, el Papa Clemente VIII probó el café y, según la leyenda, lo declaró una bebida cristiana, lo que allanó el camino para su aceptación en el continente. Los primeros países europeos en adoptar el café fueron aquellos con contactos comerciales con el mundo árabe, como Italia o España. Pero fueron los comerciantes venecianos los que desempeñaron en un primer momento un papel crucial en la introducción del café en Europa, trayendo el primer cargamento documentado de café a Venecia en 1624. Hacia 1759, Venecia ya contaba con más de 200 cafeterías, lo que demuestra el rápido crecimiento de su popularidad. Otros países como los Países Bajos e Inglaterra siguieron pronto el ejemplo. En 1596, el café llegó a Leiden, y la primera cafetería europea fue abierta en Londres entre 1652 y 1654 por un armenio llamado Pascal Rosé. La influencia española en la expansión del café. España jugó un papel clave en la expansión del café hacia sus tierras en América, aunque el impacto comercial de estos cultivos no fue inmediato. En 1741, el jesuita José Gumilla documentó el cultivo de café en el Virreinato de Nueva Granada, actual Colombia, y la bebida se extendió a otras partes de Hispanoamérica como México. Sin embargo, debido a la prioridad que se daba a otros cultivos más rentables, el café no se convirtió en un producto importante para el comercio español hasta bien entrado el siglo XIX, cuando las provincias de ultramar ya habían alcanzado la independencia. En cuanto a la introducción del café en la propia España, el país fue más bien un seguidor que un pionero en este ámbito. La primera cafetería en España fue abierta en Madrid el 9 de julio de 1765 por los hermanos Gippini, originarios de Milán. A pesar de esto, el consumo de café en España creció rápidamente, en especial en las clases urbanas que comenzaron a frecuentar los cafés como espacios sociales y culturales. La gesta de Viena, la valentía española frente al poder otomano. En el año 1529, el poderoso Imperio Otomano, liderado por el temible Suleimán el Magnífico, puso bajo asedio la ciudad de Viena. Con un ejército de más de 100.000 hombres, los turcos amenazaban con conquistar la puerta de entrada a Europa Central. Sin embargo, los defensores de Viena, a pesar de su inferioridad numérica, resistieron con valentía. Entre las fuerzas defensoras, destacó la presencia de un contingente español de 700 arcabuceros, soldados de élite conocidos por su precisión y disciplina. Bajo el mando del mariscal Luis de Ábalos, estos valientes hombres se posicionaron en la zona norte de la ciudad, enfrentándose a las hordas otomanas con un fuego certero y constante. La estrategia española fue crucial.
Los arcabuceros, con sus arcabuces, armas de fuego de la época, lograron mantener a raya a los turcos, impidiendo que se acercaran a las murallas y establecieran posiciones para el asalto. Además, construyeron empalizadas y fosos, reforzando así las defensas de la ciudad y dificultando el avance enemigo. La resistencia española fue un ejemplo de valor y determinación. Los arcabuceros, junto con los demás defensores, demostraron que un puñado de hombres bien entrenados y decididos podían hacer frente a un ejército mucho más numeroso. Gracias a su heroica defensa, Viena logró resistir el asedio y frustrar los ambiciosos planes de Suleimán el Magnífico. La victoria de Viena fue un punto de inflexión en la lucha contra la expansión otomana en Europa. La gesta de los arcabuceros españoles se convirtió en una leyenda, y su nombre quedó grabado en la historia como uno de los episodios más gloriosos del ejército español. La defensa de Viena no solo salvó una ciudad, sino que también representó una victoria para la cristiandad y aseguró la supervivencia de la cultura occidental. Pero es muy posible que fuese la causante de la popularidad del café en esta ciudad. La probable ayuda de España a la introducción del café en Viena. La historia de la introducción del café en Viena está rodeada de mitos y leyendas. La versión más aceptada, la vienesa, es que el café llegó a la ciudad tras la batalla de Viena en 1683, cuando las fuerzas cristianas, lideradas por el rey polaco Juan III Sobieski, liberaron la ciudad del asedio otomano. Entre los despojos dejados por los turcos tras su retirada, se encontraron sacos de café, que fueron entregados al soldado polaco Jerzy Franciszek Kulczycki, quien luego abrió la primera cafetería en Viena. Sin embargo, existen otras versiones históricas que sugieren que en realidad fueron los soldados españoles de los tercios los que desempeñaron un papel más significativo en la difusión del café en la ciudad, al ser estos los que se hicieron con el preciado botín abandonado por los otomanos. Durante el asedio de Viena, los españoles formaron parte de la coalición cristiana que defendía la ciudad, y se ha planteado la hipótesis de que algunos de estos soldados ya conocían el café por su contacto con los otomanos en guerras anteriores y que, por tanto, estaban más acostumbrados a su consumo. Esta versión de la historia afirma que, al regresar a la ciudad de Viena desde la línea de frente tras la victoria, los soldados de los tercios españoles dieran a conocer el café como una bebida exótica, lo que habría sido fundamental para popularizar el mismo entre los vieneses y haber influido en la creación de las primeras cafeterías vienesas. Esta versión se apoya por algunas crónicas que sugieren que el café comenzó a circular entre los soldados europeos en los campamentos militares, lo que eventualmente llevó a su popularización en la ciudad. La cultura del café en Viena. Pero independientemente de quién haya sido el responsable directo de la introducción del café en Viena, lo cierto es que la ciudad pronto adoptó esta bebida con entusiasmo. Las primeras cafeterías, conocidas como Kaffeehäuser, se convirtieron rápidamente en centros de la vida social y cultural vienesa. Estos espacios no solo eran lugares donde se disfrutaba del café, sino que también funcionaban como centros de debate intelectual, donde escritores, músicos y filósofos se reunían para intercambiar ideas. A finales del siglo XVII, el café ya no era solo una bebida de la élite, sino que había permeado todas las capas sociales. Con el tiempo, la tradición del café vienés se consolidó como parte integral de la cultura austriaca, y las cafeterías de Viena siguen siendo hoy en día un símbolo de su herencia cultural, reconocida incluso por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.